Ahí está. Perfecto, buenísimo. Bueno, hola a todo el mundo. Estamos acá con el doctor Emilio Rives. Y bueno, traigo esta entrevista con el objetivo de que, por lo menos en Argentina, se conozca un poquito qué sería la psicología interconductual, o por lo menos la propuesta que trae el doctor Emilio Rives. Emilio, para iniciar más o menos, eh, ¿cuál es su labor, cuál fue toda su labor en el ámbito de psicología? ¿Qué es lo que hizo y qué es lo que hace hoy por hoy en psicología? Hoy estoy preparando ya mi jubilación, ¿eh? Después de 60 años de docencia y de investigación. Y bueno, lo que he tratado de hacer durante esos 60 años es aclararme sobre cuál puede ser el objeto de estudio de la psicología y cómo realizarlo dentro de ese mar de confusión en el que se caracteriza esta disciplina, que en realidad son muchas bajo el mismo nombre. Y en la medida en que me lo aclaro, creo que también se lo puedo aclarar a los estudiantes con los que tengo que trabajar. A los colegas no creo aclararles nada, porque en la llamada comunidad científica, la llamada comunidad universitaria nunca se ha caracterizado por ser una comunidad abierta, generosa, racional y que comparta puntos de vista objetivos. Son, son pequeñas tribus todas que lo único que comparten son intereses. Pero bueno, entonces en realidad los colegas no me interesan gran cosa. Es algo que he aprendido a lo largo de los años. Y los estudiantes, la mayor parte, a ellos tampoco les interesa mucho tener o no tener claro, pero basta con que algunos cuantos lo hagan, ya con eso estoy satisfecho, y es una labor que llevo a cabo primero aclarándome yo. Cada vez llena de trampas, ¿no? Desde la sonrisa del que te escucha, o lo que te contesta el que te escucha, o lo que esperas que te diga el que te escucha, o lo que no oye bien el que te escucha, o lo que cree oír el que te escucha, en fin. Entonces, cuando escribes, queda ahí un vestigio firme, queda un objeto, que es el texto, un objeto lingüístico, y puedes ir a él todo el tiempo que quieras, revisitarlo cuantas veces quieras, corregirlo y volver a empezar algo nuevo a partir de él. Si no escribes, no puedes ser crítico, y yo creo que no se puede pensar, solo se piensa mientras se escribe y para escribir. En fin, creo que a lo mejor ya con eso doy una idea. Perfecto, buenísimo. Recién tuve como creo que se cortó la internet por unos segundos, pero después por lo menos se recuperó la respuesta, por suerte. Bien, Emilio. Eh, Otra pregunta que me ha surgido, porque yo le he preguntado a bastantes personas a ver qué preguntas tendrían, como panorama general, ¿qué es la psicología interconductual y cuál es la propuesta de Emilio Rives? Ya desde hace algunos años, me he vuelto muy escéptico con los apellidos de la psicología. Este, es la única disciplina, entre comillas, que usa apellidos. Es decir, en física, en química, en biología, es- incluso en la sectarizada ciencia social, el apellido no es tan importante para definir lo que se hace. Define más bien el punto de vista de lo que se hace, pero no lo que se hace. No define una disciplina separada de otra. En nuestro caso, el apellido define disciplinas distintas. Y en esa medida, disciplinas inconmensurables, disciplinas no comparables,
disciplinas no traducibles, disciplinas paralelas, hasta el infinito, que nunca se van a tocar ni entrecruzar. Ni siquiera se van a rozar en ocasiones. De tal manera que yo lo que prefiero decir es que hago psicología, simplemente. Sí, que parto de una perspectiva lógica, y ahí sí voy a hablar de la lógica interconductual, ese es otro problema, no de la psicología. De la lógica intelectual como una lógica de campo para el análisis de los fenómenos psicológicos. Pero mi reconsideración de muchos aspectos se ha fundamentado en Wittgenstein, es decir, en el entender que lo que llamamos fenómenos psicológicos son episodios del lenguaje ordinario en los humanos y no otra cosa. No hay nada en especial. Y son solamente algunos fragmentos o algún tipo de episodios en el lenguaje ordinario de los humanos, y que como esas prácticas del lenguaje ordinario van cambiando también la naturaleza de los episodios que tomamos como referencia para hablar de lo psicológico. Que no son, digamos, omnipresentes a lo largo de la vida, sino que son intermitentes. Es decir, que lo psicológico es intermitente en la vida de las personas. Y que tiene sentido lo psicológico cuando hacemos referencia al punto de vista del individuo que habla, no del individuo que escucha. Del individuo que habla, del individuo que hace. Y aunque el individuo que habla y el individuo que hace lo hace frente a otro individuo que también habla y escucha y hace, y frente a objetos, la interacción entre dos individuos y con los objetos no es un problema de la psicología, sino de la ciencia social y de la ecobiología. Lo psicológico solo tiene sentido a partir de un individuo como punto de referencia de su cambio, de los cambios funcionales de su comportamiento social y biológico en situaciones particulares, episódicamente. Cada vez que hay una transición en su comportamiento social o biológico, esa transición, a la que yo llamo desligamiento funcional, eso es el episodio psicológico. Una vez que se termina la transición, es comportamiento biológico o comportamiento social. El comportamiento psicológico es simplemente una transición funcional en el comportamiento biológico o en el comportamiento social. El comportamiento psicológico no existe por sí mismo como un fenómeno aislado, separado del comportamiento social o biológico. Es un cambio del comportamiento biológico y del comportamiento social. Eso acaba con muchos problemas, la relación entre la biología y la psicología, la relación entre la ciencia social y la psicología. Son falsos problemas que vienen planteados desde perspectivas dualistas y molecularistas del análisis de lo psicológico. Y bueno, lo psicológico, por lo tanto, se refiere a un fenómeno funcional coextensivo a los cambios que ocurren en el comportamiento social y en el comportamiento biológico. Y entonces, claro, tenemos una disciplina mucho más pequeñita de la que pensamos en términos de objeto de conocimiento, mucho más humilde en cuanto a su trascendencia, y una disciplina que requiere de una lógica especial para estudiar algo que se da siempre desde la perspectiva de la individualidad, pero de un individuo singular, no de ningún individuo genérico como el de los individuos biológicos de las especies o los individuos sociales como personas, sino de un individuo singular que es irrepetible y que tenemos que describir los cambios
en el comportamiento social y biológico de este individuo singular en términos de procesos, eso sí, genéricos o universales. Lo que es genérico o universal es el proceso, no el individuo. Entonces no hay ninguna mente, no hay ningún psiquismo, no hay ningún proceso universal, básico, percepción, pensamiento, formación, todo eso es parte de la perversión de las prácticas del lenguaje ordinario por filósofos, psicólogos y ahora neurobiólogos y sociólogos y antropólogos, que parece que es más fácil asociarse a la perversión que a la racionalidad y a la objetividad, pero bueno. Entonces, Cantor lo que nos propuso es una lógica de campo, creo que incompleta, creo que con algunos defectos heredados de la tradición funcionalista de la que proviene. Todos somos hijos de una tradición, de un momento histórico, no existen inteligencias perfectas, lúcidas, sin mancha, ¿sí? Pero es que solo se puede ir ajustando esa lógica en la medida que te planteas la necesidad ahora de concretar esa lógica en un sistema de categorías para el análisis empírico del comportamiento psicológico. Y bueno, la propuesta que yo hago es un análisis empírico desde una perspectiva de campo. Las categorías son el primer instrumento de investigación que tiene la ciencia, no son los aparatos, ni la matemática, ni toda esa. Es decir, el primer instrumento de investigación es la teoría. La teoría es un conjunto de categorías y las primeras categorías son categorías taxonómicas, es decir, que de alguna manera segmentan la realidad que quieres estudiar para poder abordarla empíricamente, estableciendo criterios para distinguir propiedades dentro de esa realidad. Si no estableces eso, no hay manera de estudiarla. No se puede, la realidad no se revela. La realidad no está ahí, no es un acto nudista el de la investigación, ¿no? No estás desvistiendo la realidad para verla como es, sino que al contrario, la vistes de cierta manera para poderla ver. Es más parecida a la tinción que hacen los biólogos y químicos para hacer el análisis de sustancias en el microscopio. Es decir, las categorías teóricas son formas de tinción que te permite ver cosas que de otra manera no las ves, son transparentes o invisibles. Y entonces, bueno, esas categorías siempre se tienen que confrontar contra esa realidad empírica que las propias categorías especifican. Y si esas categorías no te permiten distinguir con claridad lo que se supone deberías distinguir a partir de ellas, no te permiten separar cosas que deberías separar, o no te permite verlas, cuando tratas de verlas empíricamente, lo que haces es cambiarlas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No se está casado con los conceptos. Y entonces, bueno, el cambio de lo que ahora llamo teoría de la psicología respecto al libro del 83 de teoría de la conducta o del 85 de teoría de la conducta es simplemente reconocer que las primeras categorías elaboradas tenían problemas, tenían deficiencias y no eran útiles, pero no es un problema de examen lógico, formal, no, es un problema de confrontación empírica con la investigación y durante 30 años. Son 30 años de vida, no es una charla de café entre psicoanalistas o filósofos. Son 30 años de estar metido en el laboratorio, son 80 o 90 o 100 experimentos, no es cualquier cosa. Y es reconocer que lo que hiciste no está del todo bien hecho, eso es todo.
Ahora, no es volver a empezar, sino que es empezar a partir de lo que reconoces que no estuvo bien hecho. Es lo que yo llamo no la recurrencia, sino la recursividad. Empezar en el punto en donde te perdiste. Y bueno, de eso tratan ahora los últimos 3 libros. Ya no les llamo, ni siquiera llamo psicología interconductual, no hablo de la interconducta, hablo de comportamiento psicológico, hablo de teoría de la psicología y hablo de teoría de campo, la teoría de campo en psicología. Sí. Y en el momento en que nos vayamos quitando apellidos y adhesiones a sectas, doctrinas y demás, yo creo que la psicología avanzará más rápidamente. No soy especialmente optimista en ese sentido, soy más bien pesimista, pero bueno, se trata de practicar con el ejemplo. Excelente. Sí, con lo que acabas de mencionar, con esto de la perversión, por lo menos de campos o disciplinas, recuerdo que hace no mucho, por ejemplo, en Argentina, nuestro presidente actual hizo una cuenta matemática para decir cuántas personas tendrían que haber muerto de COVID. Y yo vi gente festejando y diciendo, wow, es un tipo matemático, las sabe todas, tiene toda la razón, tipo, salieron y fallecieron absolutamente todas las variables o racionalidad o rigurosidad que se pueda tener. Es algo medio triste, la verdad, pero bueno. Respecto justamente a esto que te El referías. problema es esa carga además de racionalismo y formalismo lógico que acarreamos desde el Renacimiento para justificar las ciencias empíricas. Claro. Es decir, el uso de la matemática no hace más científico ninguna teoría. Al contrario, puede ocultar que no es científica la teoría, que es lo que pasa actualmente. Wittgenstein lo dijo con mucha claridad, la matemática es una disciplina formal cuyos criterios, cuyos criterios están basados en la demostración de las propias proposiciones que hace. En ese sentido, la matemática es una disciplina cerrada, no Claro. tiene que ver con la realidad. Pero la puedes usar, y eso ya es diferente, la puedes usar para 2 cosas. Uno, para hacer cálculos, es decir, contar. Contar en toda la diversidad de cosas que puedes contar y de las formas en que puedes contar. Y 2, para representar. Cuando haces gráficas o presentas un diagrama geométrico o cosas de ese tipo. Fuera de eso, no tiene ninguna otra función para la ciencia. Pero para contar y para representar, lo que tienes que saber es qué es lo que hay que contar y qué hay que representar. Y eso la matemática nunca te lo dice. Eso te lo dice tu teoría. Toda la gente que importa modelos matemáticos cae en la doble trampa de suponer, por un lado, que el sistema formal es el que te va a justificar la certeza de tu conocimiento, y en segundo lugar, creer que que los sistemas empíricos se ajustan a los sistemas formales y no al revés. Es el creer, poniendo que si a una mona le pones un vestido de seda, se vuelve reina de Inglaterra. No, no, mona se queda. Bueno, eso es lo mismo. Entonces, a una mala teoría le pones un modelo probabilístico o un modelo de cualquiera, sigue siendo una mala teoría, no se vuelve buena teoría. Totalmente de acuerdo. Eh, Emilio, yo te quería consultar porque a lo largo de lo que fui leyendo me surgió la duda que, bueno, viste, por lo menos en Argentina recién ahora está como el debate de psicoanálisis o terapia cognitivo-conductual, lo que es la ciencia y la pseudociencia. ¿Cómo podemos dirimir o si es pertinente la pregunta de cómo diferenciar lo que es ciencia de pseudociencia? O cómo se plantearía, ¿no? Desde una lógica de Wittgenstein. Yo lo único que te diría que lo que hay que hacer es hacer ciencia y simplemente mostrar lo que tú haces y lo que muestran y lo que hacen los otros.
no tiene sentido tratar de discutir con gente que no comparte tu misma lógica y que por lo tanto los términos no significan lo mismo. Tratar de dirimir problemas que dependen de las lógicas particulares de cada uno. Gilbert Ryle en un artículo suyo que es canónigo de él, se llama Dilemas. Dice, cuando las gentes sostienen una discusión, piensan que están hablando acerca de lo mismo porque usan las mismas palabras, cuando en realidad están hablando de cosas distintas porque los conceptos en que están insertas esas palabras son distintas. Entonces, más que diálogos, lo que se tienen son dos monólogos que ocurren simultáneamente y que terminan como se supone que deben terminar, sin acuerdo alguno. Bueno, pues ese es el problema. O sea, yo ya hace mucho tiempo que no me interesa discutir con colegas de otro punto de vista porque no tengo nada que discutir. Es decir, lo que tengo que decir está escrito, que lo lean, si lo entendieron, bien, y si lo entendieron y no han cambiado, mal, por alguna razón debe ser. Si no lo entendieron, mal desde el principio, porque es decir que es todavía peor. Pero bueno, hablar con ellos no va a llevar a nada más, se vuelve un espectáculo circense, que es algo que nos gusta mucho a los psicólogos, esas discusiones acaloradas. Eso está bien para los políticos de pueblo, creo yo, y para los parlamentos actuales, pero yo creo que en ciencia esas discusiones nunca llevan a nada, ¿no? Sí, vuelvo a insistir en la importancia del texto escrito, ¿no? Es decir, ahí está el texto. Y hay que ver si se lo interpreta bien también el texto. Porque, viste que... Bueno, es que también los textos, un solo texto tiene muchas lecturas. Entonces, lo primero que tienes que suponer es que hay buena fe en el lector. Es decir, y aquí vamos a cambiar la metáfora, es decir, no tienes que desnudar a la realidad, te tienes que desnudar tú. Cuando vas a leer un texto o escuchar a otro argumento, te tienes que desnudar, te tienes que quitar tu uniforme. Te tienes que quitar tu identidad conceptual y entonces entrar y ponerte en el lugar del que escribió y seguir la lógica del que escribió. Claro. Si haces eso y encuentras que el que escribió dice puras tonterías, está bien. Pero ya sabes que no es porque tú hayas deformado el texto, sino que lo que pasa, bueno, son tonterías. Pero si no haces eso, no hay manera de llegar a comprender algo, ¿no? O sea, no puedes empezar a leer algo suponiendo que el otro debería decir otra cosa. O que lo que dice en el fondo es lo que tú pienses, pero con otras palabras. No es cierto. Yo me acuerdo recién llegado a la Universidad Nacional, cuando venía de Jalapa en el año 71, el coordinador de psicología en la UNAM era un psicoanalista freudiano. No me acuerdo si era freudiano o freudiano, no tengo la menor idea. Bueno, da lo mismo. Y como era psicólogo, pues había oído hablar de la ley del efecto, ¿no? Por favor, y entonces cuando me dice Emilio, para quedar bien, fue como un acto de negociación política. Emilio, ya todos lo sabemos. La ley del efecto es la ley del afecto. Entonces, bueno, pues ya, con eso hicimos las paces, no hubo batallas, pero obviamente nadie no se había enterado de nada, ¿no? Yo sí sabía de qué hablaba él no sabía de qué hablaba yo, ¿no?
Sí, me haces acordar mucho de que acá recuerdo una vuelta en una clase, intentaban ponerle la lógica de los perritos de Pavlov y al el utilizar el concepto lacaniano del gran otro y a decir que el perrito de Pavlov en realidad lo que le pasaba en la salivación era por el gran otro, que Pavlov estaba en relación con el gran otro. Y no, son cosas que no entiendo, la verdad, no entiendo, pero bueno, cómo siguen pasando. Bueno, es que mientras tú no tengas una audiencia crítica, puedes decir lo que se te pegue la gana. Es decir, Milei, por ejemplo, puede decir lo que se le pega la gana, porque supongo que el 50% de los argentinos piensan como él y dicen lo que él dice. Si no hubiera un 50% de los argentinos como él, bueno, Argentina no sería como es durante tantos años, décadas, de volver a lo mismo y repetirse y todo eso, no hubiera ganado las elecciones y no podrías estar ahí, obviamente. Si está ahí es por algo, ¿no? Es algo que Totalmente no podemos hacer, una gran que no podemos. crítica al cómo es el sistema educativo, lo que sea, ¿no? Preguntarse y replantearse cómo es que ocurren estas cosas. Es impresionante. Bueno, es como en España, es decir, la gente dice en España, la mitad de los españoles son franquistas, por el amor de Dios. ¿Cómo puedes hablar de una democracia en un país que vivió 40 años bajo el franquismo, pero que siguen siendo franquistas porque sigue habiendo una iglesia todopoderosa por la que el Estado cobra impuestos que le pasa? O sea, el diezmo tradicional lo cobra el Estado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede haber un Estado con un partido socialista bajo un rey, una monarquía, pero se vive en la contradicción y se borra, ¿no? Pero lo mismo en Inglaterra o en cualquier país europeo. Las democracias europeas no son democracias, como los países que fueron colonialistas van a ser democráticos por decreto, siguen siendo países que siguen viviendo de la periferia y explotando a la periferia interna y a la periferia externa. ¿Cómo Europa se nos pone como defensora de los derechos humanos cuando la vulneración sistemática universal de los derechos humanos ha tenido como centro a Europa? Bueno, pues ya está, ¿no? Pero todo el mundo vive en esa contradicción y ambigüedad como si no existiera. Bien, Emilio. Lo que pasa en Chile, ¿no? Todo el mundo dijo, no, ahora sí ya ganó la izquierda. La izquierda en Chile no va a ganar nunca. La verdadera izquierda no va a ganar nunca en Chile. Claro, es como que está todo cooptado ya, ¿no? No hay manera de salir de esa. Y cuando gana la izquierda es por la fuerza de las armas, como fue en Venezuela con Chávez. Y entonces, bueno, lo aíslan, lo vulneran, lo caricaturizan y se crea un sistema también de corruptelas internas basadas en el sistema anterior, dentro del propio medio, en fin. Entonces, es muy difícil que tú puedas proponer un cambio radical de un sistema en un mundo en que el sistema es el sistema capitalista, ¿no? Eh, Immanuel Wallerstein, un extraordinario sociólogo, historiador, marxista, que acaba de morir, habló del sistema mundo, una teoría de campo en ciencia social, muy interesante. No vivimos en pequeños, vivimos en el sistema mundo. No importa si tú vives en parte de una tribu en África o eres parte de Wall Street, los dos forman parte del sistema mundo capitalista. Y ninguno es independiente del otro. Lo que le pasa a uno le afecta al otro. Te afecta de distinta manera. Algunos tienen más efecto sobre los otros, un efecto más extensivo que los otros, pero es un sistema completo, de tal manera que tú no puedes cambiar
la lógica de vida de una nación como si pudieras aislarte. No puedes. Tiene que cambiar todo. No puedes cambiar todo. Y en eso tenía razón el camarada Trotsky. No puede haber socialismo en un solo país. Ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. No puede cambiar la lógica del mundo por pedazos. Vamos ahora a recuperar la ecología. No podemos recuperar la ecología cuando los que controlan el mundo lo que están interesados son en las ganancias. Y no les importa si destruyes la ecología. Es decir, son como Milei, creen que es más barato ir a colonizar la Luna o Marte y establecer nuevas ciudades ahí que salvar la Tierra y dejar de ganar dinero. Esa es la lógica. Entonces, bueno, No, sí. por eso no creo que valga mucho la pena discutir sobre ciencia versus pseudociencia y todo eso. No te entienden, ni te quieren entender, ni te van a entender, y en caso de que te entendieran, no va a servir de nada porque no van a cambiar. Todo el mundo le digo que estoy viviendo la etapa pesimista, escéptica de mi vida, pues porque me he vuelto sabio. Simplemente aceptar que hay cosas que no van a cambiar. No importa que quieras cambiarlas, es otro problema, pero no va a cambiar. Y así como no es efectivo el voluntarismo político, tampoco es efectivo el voluntarismo racional. No vas a cambiar a nadie porque le des argumentos o dejes de darlos. Puedes hacerlo para que no digan que no los tienes, pero no debes esperar que porque lo hiciste ellos vayan a cambiar. Dentro de la propia disciplina, antes de empezar a vincularme con una teoría de campo, siempre he creído lo correcto de la observación de Kuhn, de que para cambiar una teoría debes estar firmemente comprometido con esa teoría, porque si no, no te puedes dar cuenta de sus fallas. Tienes que conocerla profundamente, no puedes cambiar la teoría desde afuera, la tienes que cambiar desde adentro y como una práctica de la teoría, como una práctica de la teoría. Entonces, por ejemplo, con mis colegas esquenerianos, hice 2 o 3 experimentos que muy claramente demostraban la falta de eficiencia lógica de ciertos conceptos para escribir lo que pasaba, o que no se podía, que no se cumplía lo que decían, que pasaba en situaciones muy sencillas. Se publicaron en revistas norteamericanas importantes, de alto impacto. Nunca han sido citados. Cuesta no tener la razón. No, pues eso es muy importante porque además la comunidad skinneriana es una comunidad orientada hacia evidencia empírica. Entonces supones pon que el argumento lógico no los convence, pero los datos tampoco. Y esa es una característica de los humanos, no solo de los psicólogos, de los humanos en general. No somos una especie extremadamente proclive a la autocrítica y al reconocimiento de los errores. Por eso tienen tanta eficacia los sistemas violentos, represivos, las religiones, los decálogos morales y todo ese tipo de cosas. Porque por nosotros mismos no tendemos a
autorregularnos, vamos a decir así. Excelente, sí, con esto que me mencionabas de, bueno, de la lógica experimental y cómo no demostraba la teoría skinneriana, a mí me pasó lo mismo al estudiar un poco lo que es el condicionamiento operante y estar leyéndote un poco a vos, a Cantor, por ejemplo, me hacía mucho ruido conceptos como estímulo neutro, que para mí llegué a la conclusión que es un oxímoron desde esa lógica. Después pasé a leer a Cantor que él hablaba algo así como de función de estímulo y en tu obra es contacto funcional. A mí me gustaría hacerte una pregunta de en qué se diferencia ese concepto de los dos anteriores, por ejemplo. Estímulo neutro no, pero el concepto en general de estímulo-respuesta. El estímulo neutro es un concepto pavloviano, además. Quiere decir que es un estímulo que biológicamente no tiene una relación funcional directa con la respuesta incondicional que has elegido. Eso es todo. Es simplemente un concepto operacional a nivel experimental. No tiene ningún valor teórico especial. De hecho, no hay estímulos neutros. Siempre hay estímulos neutros respecto a algo en una situación particular, nada más. El concepto de función estímulo-respuesta tiene el defecto de que incorpora la lógica molecular de la teoría del condicionamiento, el concepto de estímulo y el concepto de respuesta, que son puntitos. Entonces, si tú vas a analizar relaciones en términos continuos, utilizar el término estímulo y respuesta no es un problema solamente de elección terminológica, sino que esos términos tienen una lógica implícita que te llevan después a buscar fracciones. Y entonces lo que buscas son los puntitos que hacen contacto como función. Y eso es parte de lo que nos pasaba con el libro de teoría de la conducta, que buscas los puntitos al final. Buscas los puntitos y planeas sus situaciones experimentales con base en los puntitos, etc. Y lo que hay que hacer es para afuera. Para afuera. Y tiene sentido porque además el concepto de estímulo lo introdujo en la psicología el maestro de Cantor, Angel. Entonces, no tiene nada raro que Cantor lo usara. Claro, Cantor escribió eso hace 100 años. Sí, también hay que darse cuenta de eso. Hace 100 años. No tienes por qué pedirle a Cantor que cambie cosas que era lo que se planteaba en ese momento, ¿no? Pero Cantor tiene un concepto muy importante que es el objeto de estímulo. Eso sí. Es decir, es el objeto que tiene propiedades de estimulación. Pero lo que yo he planteado es que el objeto de estímulo es objeto de estímulo en la medida en que hay reactividad a las propiedades de ese objeto. De tal manera que la estimulación que produce el objeto es un efecto de la conducta del sujeto, no de la propiedad del objeto. No, te voy a decir una cosa muy sencilla. Es decir, ¿sientes dónde tienes el dedo ahorita? El dedo índice. Sí. Sí. ¿El dedo índice es un estímulo? Sí. Sí. ¿Pero por qué? Porque tu sistema áptico responde a él. Es estímulo porque respondes a él. Si yo te anestesiara, esto no sería estímulo. La propiedad de estímulo es porque respondes a él. ¿Sientes el piso duro? Sí, ¿por qué? Porque estás pisándolo. Si no lo pisaras, no lo sientes. Entonces, el componente de estimulación del objeto es un componente que se deriva de la reactividad frente al objeto. Por lo tanto, lo primero que tienes que asumir es que las propiedades de estimulación que tiene un objeto u otro no son propiedades del objeto, sino propiedades en relación con la reactividad del individuo, y que por lo tanto un objeto tendrá propiedades estimulativas diferentes respecto a individuos que tienen propiedades reactivas diferentes.
La estimulación corresponde a la reactividad y no la reactividad a la estimulación. Bueno, y esto para toda la teoría de la percepción, la teoría del color, todo ese tipo de cosas, tiene implicaciones muy grandes. Cantor suponía eso, pero no lo escribió claramente. Y el término función estímulo-respuesta se vuelve ambiguo, confuso. Cantor habla también de la función estímulo-respuesta como un contacto entre el organismo y el objeto. Yo tomé eso, el contacto. ¿Y cómo le llamé? Contacto funcional, porque no es un contacto mecánico. Es un contacto funcional. Cuando tú estás leyendo un texto, tu contacto no es un contacto óptico. Es un contacto convencional con el texto. Entonces, es un contacto de tipo funcional. Es una forma de práctica respecto del objeto. Eso es todo. No me refiero a utilidad ni a resultados, sino práctica. La función refiere a la práctica. ¿Cuál es la función del hígado? Lo que hace el hígado. ¿Cuál es la función del corazón? Lo que hace el corazón. Ese es el concepto de función. Lo que haces. Entonces, bueno, ¿qué es el comportamiento? Justamente, ¿no? Entonces, todos los contactos son contactos funcionales a partir del individuo, claro, no a partir del objeto. Ojo, a partir del individuo. Y eso es a lo que estudia la psicología. Pero es un cambio muy grande porque dejas de buscar respuestas, de buscar otras cosas. Y es claro, eso estuvo fundamentado en un artículo que publiqué antes, creo que en el 2007, sobre las medidas molares en el análisis de campo. Una teoría de campo tienes que tener medidas molares, no medidas moleculares. Puedes usar medidas moleculares, pero como referencia local de las medidas molares, no por sí mismas. No puedes construir una medida molar a partir de las moleculares. Y eso cambió todo el sentido. Entonces, en vez de estudiar la presión de la palanca en la rata, lo que estudia es cómo se desplaza la rata en la caja y cómo la presión de la palanca se integra a distintos tipos de rutas y momentos y condiciones. Entonces ya no estudio frecuencia de palancazos, no me interesa. Pero para hacer eso, no puedes usar una caja de Skinner porque ahí no se puede desplazar la rata. Si se voltea, se tropieza y se pega, ¿no? Tienes que usar un espacio más grande y bueno, y ese es parte del problema, es decir, darle a la dimensión espacial la importancia que tiene en la relación del comportamiento. Venimos de una tradición mentalista que es lógicamente absurda en todos los sentidos, incluso desde el punto de vista de la propia lógica de los mentalistas, en donde lo psicológico ocurre como un fenómeno en tiempo. La mente, el espíritu, el psiquismo, la cognición, la conciencia, son fenómenos en tiempo, no en espacio, ¿eh? Claro, entonces cuando la gente les dice ahora, sí señores, pero la ciencia requiere que tenga un referente especial lo que se estudia, porque si no, no lo puedes estudiar. No es un problema de observabilidad, es un problema de criterio. Es decir, las cosas no pueden existir fuera del espacio. Entonces, ¿qué dicen? El sistema nervioso. Entonces, esta masa gris municipal y espesa que tenemos dentro del cráneo se convierte en el locus espacial de lo psicológico. No en lo que hacemos, ojo. No es en la situacionalidad de nuestras interacciones. No, es algo que misteriosamente ocurre acá y que luego se transforma en la experiencia consciente. Esto es totalmente loco. Pero lo peor de todo esto, además, es que plantear, como hizo Descartes, a partir de la geometría, ojo, a partir de la geometría, el criterio de existencia y de verdad del conocimiento, con los criterios de existo, pienso, luego existo. Yo soy mi pensamiento ocurre en tiempo, no en espacio.
Sí, nada más que mi querido Descartes, claro, él usaba una geometría todavía bidimensional, pero la geometría es tetradimensional. Hay tres dimensiones, que es el ancho, el largo y el volumen, el contenido, y el tiempo. El tiempo es la cuarta dimensión del espacio. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el cambio de posición en el espacio. Cuando hay cambio de posición en el espacio, aparece el tiempo. Si no hay cambio de posición en el espacio, no hay tiempo. Entonces puede haber, ojo, espacio sin tiempo, pero lo que no puede haber es tiempo sin espacio. Y los psicólogos hemos omitido, ignorado sistemáticamente el espacio. No tiene representación teórica. Por eso En la, fin, la teoría de campo es muy... con lo que yo leí de la teoría de campo es impresionante cómo aborda todos esos conceptos y fenómenos que pasan. Y me cambió posta mucho la manera de ver las cosas con el ejemplo aparte que vos pusiste del auto, que hay un árbol, que si no hubiese estado ese árbol, es tremendo. claro. Realmente me interesó muchísimo ya ese ejemplo y de cierta manera me nutrió, ¿no? Vamos a ser nutricionistas en estos términos. Bien, Muy bien. buenísimo. ¿Perdón? ¿Sí? No, nada, ¿no? Dije Ah, muy bien. perfecto. Bien, Emilio. Tenía otra pregunta que me hicieron para hacerte a vos. Eh, ¿Es la psicología un naturalismo? ¿Se puede catalogar de naturalista? Y si es así, ¿por qué? Bueno, el concepto de una disciplina naturalista viene de Aristóteles, que es el creador de las grandes disciplinas modernas, no solo las científicas, sino las no científicas, la política, la economía, la estética, eh, la física, la biología, la lógica, la retórica. Búscale, todas están en Aristóteles. Es curioso que la gente habla de Platón, nunca habla de Aristóteles. Y la gente no habla de Aristóteles porque Aristóteles era naturalista. ¿Naturalista qué quería decir? Que para él todo lo que ocurría estaba ahí, no había nada trascendente. Y que por lo tanto todo tenía algún criterio de observabilidad, es decir, que no podías hablar de cosas que no fueran observables. No era un empirista lógico, simplemente asumía, iba en contra de los trascendentes. Lo que hay, se acabó. Y lo que no hay, no hay que postularlo. Y lo que hay, pues es lo que hay, se acabó, no tienes que decir que hay alguna cosa que no hay, ¿no? Es una crítica muy fuerte a Platón, obviamente, ¿no? Y su idea de las cosas, cuando trata el problema de las imágenes, Aristóteles contrastado con Platón son dos mundos distintos. La palabra es la misma, el concepto es totalmente distinto. Entonces, Aristóteles es reconocido además por haber introducido la observación como método de conocimiento. Bacon introdujo la experimentación, que es la observación controlada o producida. Son los dos grandes, Aristóteles y Bacon. De hecho, Marx, no sé si en la Sagrada Familia, dice que él, con quien se siente identificado como ciencia, es con Bacon. Claro, no puedes hacerlo de otra manera. Si quieres hacer ciencia, tienes que estar identificado con la empiria. No hay otra manera. No puedes hacer ciencia de la no empiria, ¿no? De la no empiria. Entonces, yo creo que todo el conocimiento desde ese punto de vista es naturalista. Ahora, si entiendes por naturalista una concepción biologicista de naturaleza versus cultura, ahí ya no tiene nada que ver, ¿no? El-
Cuando a mí me hablaban si la psicología era una ciencia social o una ciencia natural, le digo, aristotélicamente es una ciencia natural, porque yo no creo que lo psicológico sea sobrenatural, ¿no? O antinatural. La ciencia social igualmente es una ciencia natural. Está ahí, ¿no? O es sobrenatural la sociedad, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues es natural. Entonces son criterios que vinieron de la fenomenología del siglo XIX, de separación básicamente del tipo de fenómenos, de las ciencias del espíritu, las ciencias de la naturaleza, las ciencias de la cultura, las ciencias de... En fin. Yo siempre he dicho que ni hay ciencias naturales ni hay ciencias sociales. Lo que hay son, y ese es el criterio de Cantor, ciencias especiales. Cada ciencia tiene su objeto de conocimiento específico y sus métodos y sus lógicas se caracterizan por ese objeto de conocimiento específico. La física, la química, no puedes reducir la química a la física ni lo intentes. La biología, no puedes reducir la biología a la química y a la física, no lo intentes. La psicología, si asumimos un punto de vista particular, que es lo que intenta. La ciencia social también tiene una especificidad, que es de lo que es yo creo que la gran contribución de Marx. La gran contribución de Marx es darle un objeto de conocimiento integrado a la ciencia social, en donde entra economía, política, leyes, historia, no puedes deshistorizar el proceso, todo como un gran conglomerado, en donde hay algunas dimensiones fundamentales respecto de otras, como en la física la energía es primero que la materia, bueno, en la ciencia social el eje que llamaríamos del intercambio productivo es el eje fundamental de las formaciones sociales, porque si no, no te explicarías por qué la gente está junta, simplemente está junta porque, bueno, pues comparte el trabajo, el concepto de trabajo, ¿no? Y la lingüística también, que la lingüística es otra ciencia empírica, porque el lenguaje está ahí, no es un invento de nadie, ¿no? Está ahí y tienes esas características, la filología lo estudia, las comunidades lingüísticas van cambiando al margen, ojo, al margen de los criterios que definen los cambios de las formaciones sociales. Es decir, el cambio de una lengua no tiene que ver por si vives en un sistema capitalista o un sistema feudal, etcétera, no tiene nada que ver, ¿no? De tal manera que yo lo que siempre he hablado es de la especificidad de las ciencias, ni naturales ni sociales, simplemente cada ciencia es específica. Y se acabó el problema también. Sí, te soluciona bastantes problemas a la hora de debatir si ciencia natural, ciencia social. Es excelente. La ciencia social es la ciencia social, no hay otra. Pero es tan natural como las mal llamadas ciencias naturales, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, la gente pone a la física como punto de referencia, pero todos los conceptos de la física, ojo, son conceptos basados en la geometría. El concepto de cuerpo, el concepto de acción, el concepto de... Todos. Tienen un correlato, obviamente empírico, pero todos son conceptos geométricos. La física como ciencia surge de la geometría, como modo ahí sí, de calcular y de representar esa realidad empírica. Esos conceptos de la física no tienen sustancia, no hay sustancia. De hecho, cuando te empiezan a hablar de materia y de todo eso, y que la antimateria, y que la materia negra, y que la materia oscura, ya empiezas a ver. Cuando entra el cromatismo, te das cuenta que los físicos no están hablándote de la composición, ¿eh? Los que tratan con las sustancias es la química. Esa es la ciencia de la sustancia, la química.
Y por eso la física actual moderna, que se basa mucho en la astrofísica, es astrofísico-química. La química se desarrolló a partir de la teoría atómica de la física, pero la física moderna está ganando sustancia a partir de la química. Son ciencias independientes, obviamente, con su propio objeto de conocimiento, etcétera. Pero las relaciones entre las ciencias es complejo, no es sencilla, no es lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es más natural, la química o la física? Yo diría que la ciencia natural, si vamos a hablar de ciencia, es la química, ninguna otra. La física no es una ciencia natural, en ese sentido, ¿no? Pero bueno. Excelente. Bien. Esta también era una pregunta que me surgió a mí como interés. Pero yo noté mucho que mencionás a dos principales autores, además de Cantor, que son Piaget y Skinner, de los cuales has estudiado mucho dentro de esas lógicas. Mi pregunta fundamental es, ¿qué limitaciones te encontraste en las teorías de ellos dos que te hicieron dar el paso a, bueno, lo de Cantor me parece que es mucho mejor adaptado? ¿Cómo fue esa transición? A veces no entendí bien cuáles son las limitaciones de Piaget y Skinner. Sí, principalmente las teorías, sí. Bueno, Piaget es curioso porque junto con Skinner es el único que estudia la conducta del individuo singular. La metodología de un solo sujeto no solo es de Skinner, es también de Piaget. La de Piaget es observacional, la de Skinner es experimental. Curiosamente, a Piaget le cuesta cuantificar lo que observa, y a Skinner le cuesta observar sin cuantificar. Es muy interesante. Pero los dos se centran en el hecho de que lo que hay que estudiar es el individuo. Es lo que yo llamo el método clínico. El método clínico no tiene que ver con la salud o con la patología. El método clínico es el método individual. Hasta en eso los psicólogos están equivocados cuando hacen psicología clínica. No tiene que ver con la anormalidad ni con la salud. Han medicalizado un término que no es médico. El método clínico es el método individual. Eso es lo que distingue a un médico clínico de un médico no clínico. No la patología que estudia, sino el método con el cual lo estudia. El caso de Piaget, el problema de Piaget es que no es psicólogo. Ni le interesó hacer psicología. Tomó al niño, porque ni siquiera estudió al adulto, tomó al niño como la concreción evolutiva del proceso de conocimiento. El conocimiento empieza en Piaget a través del contacto de la materia viva con el mundo. El problema de la herencia, por eso Piaget suscribió la teoría epigenética de la herencia, que es originalmente de un psicólogo que fue su maestro en París. Ahorita no me acuerdo del nombre, se me van los nombres ya por la edad, supongo. Que fue, ahorita no me acuerdo, pero fue expulsado también de Johns Hopkins, igual que Watson, por la misma razón, supuestamente por tener relación con un estudiante. Este hombre vino a México, estuvo aquí durante la época de la Revolución, y como siempre el provincianismo, los estudiantes fueron y pidieron que lo quitaran de profesor de la Escuela Nacional Preparatoria porque hablaba en inglés. Entonces este hombre finalmente se fue a París y ahí fue maestro de Piaget. Y es la famosa tesis de... Ahorita no me acuerdo.
No, la idea básica es de que durante el proceso embrionario hay cambios genéticos. Esa es la idea básica. Y de que mucha de la diferenciación que llamamos genética es epigenética durante el proceso, el proceso embrionario. Entonces no es un problema de mutación en las células. Y es una de las tesis que ahora ya se aceptan como parte de la explicación de la evolución del epigenético. Pero entonces a él le interesaba el problema del conocimiento y la herencia era uno de esos problemas. Estudió el condicionamiento en almejas. Cómo las almejas se abrían y cerraban en términos de las vibraciones que sentía. Tiene un librito sobre esto y la epigenética que se llama El comportamiento motor de la evolución, que nadie cita nunca, pero bueno, les gusta más la parte lógica. Pero claro, la última concreción del conocimiento es la lógica formal, la matemática, todas esas cosas que siempre nos han en Occidente dejado en éxtasis permanente, porque además es incomprensible para el que no maneja los signos que se usan y las reglas de demostración. Y es claro, estudió al niño para ver cómo pasaba de un proceso simple de adaptación, que era la forma más simple de conocimiento, a las formas de operaciones lógicas complejas. Entonces, claro, lo que él interpretaba era otra cosa, pero es interesante que de todas maneras describía lo que el niño hacía. Pero claro, eso no te daba para una teoría de la psicología, porque además una teoría de la psicología no puede estar basada en el devenir, tiene que estar basada en procesos que son, desde el punto de vista psicológicos, no diacrónicos, sino sincrónicos. Skinner Skinner confundió el procedimiento con el objeto. Confundió la caja de Skinner con el mundo. Y su interés siempre fue más tecnológico que científico. Tenía una especie de repelús por la teoría. Claro, porque consideraba que las teorías tenían que ver con todo eso que inventaba la gente todo el tiempo, ¿no? Pero eso no eran teorías, son especulaciones, no teoría. Todas las ciencias han avanzado por la teoría, no por experimentos. Ninguna ciencia progresa por los experimentos que haces. Los experimentos tienen sentido para las teorías. Sin las teorías no hay experimento que tenga sentido. Todo experimento está hecho desde una teoría, no hay experimentos en sí por sí. Entonces era un realista ingenuo que creía que podías descubrir la naturaleza. Es el de desvestir la naturaleza a través de experimentos, que le vas quitando ropa poco a poco, una especie de striptease experimental. Y que además, a través de la forma en que vas haciendo el striptease, te da dando una tecnología para cambiar a la realidad. Entonces hace esa extrapolación directa de procedimientos experimentales a sistemas de cambio social, en donde el procedimiento además lo convierte en procesos, se convierte en el proceso teórico. Todos los conceptos teóricos skinnerianos que los tiene son de tipo operacional, son operaciones, todas son operaciones. Y bueno, y tiene esa concepción también un poco ingenua de que tú puedes cambiar la sociedad a través del cambio de los individuos, que se pueden diseñar y planear las cosas al margen del sistema social del cual se trate, de la historia, en fin, muy ingenuo, ¿no? Ahora era muy llamativo en la época en que empezó, porque era la primera vez que había un sistema psicológico que por un lado planteaba el estudio de un solo sujeto, el estudio en tiempo real, sin estadística, sin grupos,
Eso es muy importante. Son las grandes aportaciones de Skinner, poco reconocidas, este, en que las operaciones experimentales pueden irse complejizando y quizá aparentando fenómenos cada vez más complejos también. Y después que se podía transferir ese conocimiento a la realidad práctica en situaciones aplicadas y por lo tanto tratar de resolver problemas. Y en nuestra América Latina en los 60 eso era muy llamativo. Es decir, tener una ciencia y una tecnología. Una ciencia y una tecnología. Claro, al final ni ciencia ni tecnología teníamos, pero bueno. Pero era la esperanza, era el propósito. Y fue muy interesante, ¿no? Y yo creo que valió la pena. Y yo creo que es el único caso, ¿eh? En la historia de la psicología. Y tan importante es que hay gente que sigue pensando que lo están haciendo cuando ya no lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, hay mucha ingenuidad, hay muy poca formación política y social en los psicólogos en general. No me refiero a si se habla o no, incluso aquellos que hablan mucho de política están poco formados, es más propaganda que formación política seria. Y bueno, este, de hecho, yo llegué a Skinner después pasar por varios conductismos, no llegué directo, ¿no? Porque me pareció que era una forma más simple de ver las cosas, más efectiva. Yo trabajaba con niños con retardo, hacía experimentos sobre el lenguaje, te permitía ver las cosas. Piaget no podías estudiar animales, operaciones lógicas en animales. Y aparte de problemas que tenían que ver con que estaban de alguna manera referidos escolarmente en última instancia, que tenían que ver con conocimiento. No podías estudiar otras cosas porque no te decía cómo entrar en ellas y mucho menos aplicarlas. Y cuando los piagetianos intentaron aplicar eso, fue un desastre porque lo que aplicaban era el concepto de etapas y la incapacidad madurativa de los niños para enfrentar cierto tipo de problemas en educación. Y fuera de la educación no podían hablar de otra cosa. Pero bueno, en el caso de Skinner, a mí el que me hizo pensar de otra manera fue Schoenfeld. Sí. Que era un disidente, un crítico del sistema, y que él sabía que la teoría del condicionamiento, la teoría del condicionamiento en general, era una teoría de tipo molecular y que no se ajustaba a las características de lo psicológico. Él mismo lo dijo, yo no sé cómo hacerlo de otra manera porque fui criado en esta tradición. Lo que voy a hacer es sistematizar esta tradición y decir, ya se acabó, ya no hay nada más que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Alguien diferente, que vea las cosas diferente. Y él pensaba en Cantor. Él hablaba de Cantor. Se necesita una teoría de campo como la propuesta por Cantor, pero yo no sé cómo hacerla. Schoenfeld es para mí una gran figura. Una gran figura. Del Por eso el sistema libro de T, teoría de ¿no? la conducta. Sí, el libro de teoría de la conducta está dedicado a él y a Cantor, ¿no? Además, la ventaja de poder tratarlos personalmente es otra cosa. Aparte de leer, poder hablar. Una experiencia totalmente enriquecedora, seguro. Así es vivir parte de la historia, ¿no? No Ex- solo leerla, vivirla. Totalmente, sí, sí. Emilio, más o menos estamos ya en 1 hora y 10 minutos. No sé cuánto tiempo tendrás vos para hacerte alguna que otra pregunta más. 10 minutitos más, que después me voy a comer. Perfecto. Excelente, excelente, bien. Te hago entonces una última pregunta y así ya te dejamos comer y buen provecho. Espero que sea una rica comida. Bien. Vamos a comer unos ravioles Ah, al pesto. muy bien, re rico. Acá también es una delicia, así que bien. La última pregunta entonces que te quería hacer en este caso es ¿qué cambiar dentro
Perdón, se me cortó. ¿Qué cambiar dentro de las facultades de psicología? Cerrarlas. Si no es un problema de currículum, yo te puedo diseñar un currículum perfecto, pero si no hay quien lo enseñe, ¿para qué lo quieres? Si no tiene los medios para poder implantarlo, ¿para qué lo quieres? Y llevo ya muchos años de experiencia en eso. Es muy difícil cambiar la historia de los docentes. Incluso cuando ellos te dicen que quieren cambiar, ¿eh? Son como las historias de amor entre hombre y mujer, ¿no? Puede haber buenas intenciones, pero los atavismos a veces son más fuertes que las intenciones. Y no solo es eso, sino los estudiantes. Los estudiantes son una especie de muralla de resistencia al cambio. Están acostumbrados a ser pasivos, están acostumbrados a no ser críticos, están acostumbrados a no trabajar y pensar todo el tiempo, están acostumbrados a no estar comprometidos con lo que aprenden, están acostumbrados a obtener resultados aprobatorios o no aprobatorios como un criterio de meritocracia social. Pero es muy raro encontrar un estudiante que realmente le interese lo que está aprendiendo. Todos forman parte de una especie de inercia social que va avanzando, ¿no? En el mar de la meritocracia y que es necesario de alguna manera cumplir, pero muy pocos. Y cuando quieres establecer cambios, son resistentes al cambio. Aquí nuestros estudiantes doctorales durante años reciben un salario por nuestro CONACYT hasta estar 40 horas en el programa doctoral. Y todos van a leer mucho. No, no leen nada. Leen lo que les dices que lean. Y si no se los dice, y eso lo leen con atrancones. Y lo que no les dices que lean, no lo leen, no saben nada. Llegan con una incultura grave y salen igualmente de incultos y no se sienten mal de ser incultos. A mí lo que me preocupa es el sentimiento moral del estudiante. No solo de psicología, de cualquier disciplina, ¿eh? Pero el caso de psicología es más grave porque la crisis de la psicología es más grave también. Entonces, es decir, no se han dado cuenta que son moribundos, que son estudiantes en estado de coma. No les importa. Aunque se los diga, no les importa. Y bueno, y los colegas, ¿qué te voy a decir? Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué a la Universidad de Guadalajara en el año 91, el rector me dijo, oye Emilio, ¿tú crees que se puede mejorar la facultad de psicología? Esa facultad la ayudé a crear yo, pero bueno, pero después hicieron lo que quisieron, obviamente, como siempre. Llegaron psicoanalistas y llegaron vygotsquianos, unas mezclas extrañas ahí, y le dije, sí le entro. ¿Qué hay que hacer? Vamos a cerrarla 3 años. ¿Cómo? Me dice. Sí, cerrarla. Que salgan los que están y en esos 3 años vamos a diseñar un nuevo plan de estudios con otros criterios y a formar al personal docente de ese plan de estudios, porque si no, no va a servir de nada. Y a crear también las condiciones materiales de laboratorios y situaciones prácticas, etcétera, que se requieren. Biblioteca y todo eso. Dijo, no, eso no se puede políticamente. Y bueno, ya está. Tú lo has dicho. Bien, y me dio curiosidad ahora, una pequeña pregunta, podés responder brevemente y ya te libero de verdad ahora, es que me dio mucha curiosidad. Em,
¿Cómo fue tu experiencia con corrientes psicoanalíticas en ese entonces, por ejemplo? Bueno, todos mis maestros en la facultad eran o tomistas o fisiólogos, que eran los mejores, en los que hablaban de algún experimento y de comportamiento, alguna cosa. En aquella época en que todavía no se hablaba de la neurociencia, afortunadamente, que eso es la versión mentalista de la fisiología, la llamada neurociencia. Y había dos tipos de psicoanalistas en aquella época, estoy hablando de los años 60, hace 64 años. Son muchos años. Acababa de terminar la guerra de Corea hacía poco. Y la guerra mundial tenía 15 años, la segunda guerra de terminado. O sea, había psicoanalistas freudianos y psicoanalistas fromianos. Los ortodoxos, que eran los freudianos, y los fromianos. Fromm se fue a vivir a México cuando se salió de Europa por la amenaza nazi. Formó un grupo importante cobijado por la Facultad de Medicina, curiosamente. Y había de todo, había profesores interesantes y otros que no lo eran. Por ejemplo, tuve un maestro que era psiquiatra y se había vuelto psicoanalista freudiano, Guillermo Dávila, que fue de los que los trajo. Un gran maestro, y nos daba psicología normal y patológica, que era básicamente el libro de teoría de las neurosis de Otto Fenikel. Aprendí mucho psicoanálisis, yo creo que más psicoanálisis del que saben la mayoría de los psicoanalistas actuales. Y me acuerdo que decía, muchachitos, decía, la psicología es un niño que nació muerto. Como veía cómo estaban las cosas. Y tenía mucha razón, pero por ejemplo es un hombre que nos dio un seminario afuera de la facultad, a expensas de su tiempo, sobre Harry Stack Sullivan, que es alguien que no ha sido apreciado dentro de la psiquiatría. Y que si tú no lo conoces, te recomiendo que lo leas, a Harry Stack Sullivan, y todas sus teorías del apego social y todo eso. Teníamos algunos psicoanalistas, uno de los maestros era un psicoanalista checo, Abraham Fortes, me acuerdo. Cuando acabé la carrera, en el 63, salí con él. Era ahora checo judío, ¿no? Le dije, profesor, estoy terminando la carrera y no tengo muy claro de qué trata la psicología. Y me dijo, ¿qué te puedo decir? A mí me pasa lo mismo. Me acuerdo que era un hombre muy, muy brillante, traía a un físico, que era amigo suyo, para tratar de explicar la teoría de la esquizofrenia en base de la disociación espacio-tiempo y la representación del padre como espacio y la madre como tiempo. Trataba de hacer más objetivas las condiciones y explicar cómo se formaban conceptos como naranja y fruta y el nafru como una versión esquizofrénica. Un tipo interesante, buscando cosas nuevas. Me acuerdo que un día un estudiante le preguntó sobre el psicoanálisis y realmente le decía, mira niña, porque hablaba así todavía como como judío checo, todavía hablaba así. Dice, hay muchos que entran a la psicoanálisis siendo hijos de la chingada. Dice. Y cuando terminan la psicoanálisis, siguen siendo igual de hijos de la chingada, porque eso no lo quita la psicoanálisis. Bueno, era un tipo honrado, ¿no?
tipo raro. Entonces había gente interesada, pero era la época de la psicología del mexicano, visto desde el punto de vista psicoanalítico. Octavio Paz fue muy influido por ellos. Y, y bueno, pero controlaban los cursos de psicoterapeutas que había, que empezaban para abrir a los psicólogos en aquella época. Pero yo nunca tuve problemas con los psicoanalistas, nunca. Nunca tuve problemas. No tenía por qué tener problemas con ellos. Y de hecho uno de ellos, Santiago Ramírez, cuando fue coordinador en psicología, cuando todavía estaban en filosofía y letras, yo ya estaba aquí en Jalapa, fue el que apoyó que empezaran a darse cursos de psicología experimental y de que se hiciera un pequeño laboratorio de pichones y todo eso. El Me parece psicoanalista. maravilloso eso que mencionas, ¿eh? Porque acá en 2007 la quisieron directamente cerrar la única materia de conductismo y bueno, tuvieron que venir, o sea, tuvieron que hacer una carta a psicólogos de otros países para decir, che, ¿cómo van a estar haciendo esto? El psicoanalista de aquella época, por lo menos en México, no tiene nada que ver con este psicoanalista franco-argentino, que es el modelo que tienen ustedes, ¿no? El psicoanalista franco-argentino, ¿no? Cerrado, de la École Normale, el de París, que son todos los sabios y que saben todo, como gurús, ¿no? Que ese es el gran problema de Francia y su influencia es nefasta, ¿no? En la ciencia social y en todo, ¿no? Marichal decía, los franceses tienen un grave defecto. Sí. Él era belga, claro. Sí. Los franceses tienen un grave defecto. Siempre llegan tarde a todo y creen que son los primeros. Es el espíritu napoleónico, ¿no? Totalmente. O Bueno, de Luis XIV, que no son diferentes, pero bueno. excelente, Pues así Emilio. fue. Bueno, nada, Bueno, como te dije al principio, muchas gracias por esta entrevista, espero que sean muchas más, a ver qué dudas o qué preguntas después tienen de ver este video muchos, quizás te dicen biologicista, aunque no creo que pase, pero viste con la mentalidad quizá, por así decirlo, de gente que no conoce teorías, viste que a los conductistas siempre los dicen biologicistas, reduccionistas, entre otras cosas, esperemos que no pase con este video. Pero bueno, me alegra mucho que me hayas brindado esta entrevista y bueno, por lo menos poder influenciar o poder que conozcan las personas de acá un poco más lo que es la teoría interconductual, que ya imagínate, acá el 3% que se da en las universidades será conductismo radical, el 0,5 será interconductismo o psicología interconductual. O sea, nada, espero que este video llegue y nuevamente agradecerte y que disfrutes mucho tu plato de comida ahora. muy bien. Bueno, pues nos estaremos viendo y gracias por todo. Por favor, Emilio. Que estés muy bien, ¿eh? Que, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.